Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Sebastián Rubiano. Sebastián, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. Todas las personas que nos escuchan, Sebastián es diseñador gráfico, ilustrador y diseñador de juguetes. Vive en Cracovia, en Polonia, y de eso vamos a estar hablando hoy, de juguetes de madera. Yo te quiero preguntar por la historia de los juguetes para ahorita llegar como a tu trabajo y el diseño. Y me preguntaba un poco como por en qué momento o cómo se empieza como a crear esta industria o esta artesanía de crear juguetes, porque cualquier objeto inicialmente puede ser un juguete, como que ese lugar de juguete tiene mucho que ver con el trato que le damos a un objeto y como, sí, cómo lo usamos, para qué, cómo lo vemos, ¿no? Pero entonces sí, ¿cuáles son los primeros juguetes ya como pensados como tal? De hecho, lo que dices es muy interesante porque con lo que me he encontrado es que el juguete es un objeto que es difícil de describir. Por ejemplo, las sillas son para sentarse. Cada objeto que usamos tiene como una razón de ser muy específica y los juguetes me parece que tienen un uso mucho más amplio. Como tú dices, muchas veces un juguete ni siquiera es un juguete, sino que cualquier cosa puede ser un juguete. O sea que algo pasa muy curioso con ese tipo de elementos y es que el usuario es el que le da a este objeto la categoría de juguete. Muchas veces, aunque no se ha creado como tal, puede tener como esa vocación. Un objeto cualquiera, una piedra puede ser un juguete. Entonces tú me preguntas por la historia y bueno, la verdad yo no soy muy académico de la juguetería, pero pues yo creo que los juguetes son tan antiguos como la humanidad misma, porque digamos que en la niñez sí hay como esa necesidad de dotar a objetos de esta cualidad como de juguete. Entonces yo siento que eso nace o sea, sería difícil trazar como el inicio de esto. Lo que sí se sabe más o lo que sí se ha trazado más es cómo esto ha evolucionado a través como de la historia. Al principio, como te digo, una piedra podría ser un juguete, quizás para los humanos primitivos fue así. Y en la medida en que la humanidad se fue como consolidando en sociedades, empiezan a aparecer los juguetes como producto. Y en esa misma medida, la industria también cambia los materiales de los que se pueden hacer estos juguetes. En un inicio, pues pueden haber sido, pues, los juguetes de madera, de hecho, son de los más clásicos porque es un material que pues está disponible, que la gente quizás lo podía hacer en su casa, los papás podrían hacerlo para sus hijos con un pedazo de madera cortada en el bosque, con hojas, y se les da una forma y bueno, y se dota pues como de la categoría de juguete. Y a medida que se fue avanzando pues como en la cultura material, se fueron haciendo juguetes de otros materiales, de plástico, con metales, y hasta hoy en día que han evolucionado junto con la tecnología y son objetos que hacen uso de Wi-Fi, que tienen sonidos, que hablan, que son casi robots algunos. O sea que Sí. los juguetes también van como muy en paralelo a lo que tenemos disponible como sociedad. Por eso creo que es un objeto que está muy pegado pues como a nosotros como humanos y eso me parece muy interesante. Me produce mucha curiosidad esto que estás diciendo, que muchos objetos tienen vocación de juego, que me parece que es una idea en sí mismo muy interesante, pero también que pues por gran parte de la historia han sido los padres, los abuelos, o sea, las comunidades como más inmediatas alrededor de los niños quienes han hecho los juguetes o los objetos con los que van a terminar jugando. Y uno creo que sí hay como una idea de más o menos como los juguetes clásicos. Como hay como 5 juguetes en los que se basan el resto de los juguetes que hemos hecho por el resto de la humanidad, como por el resto de la historia. Y te quería hacer una pregunta por eso, como cuál es como, por decirlo así, la gramática básica, los elementos básicos de los juguetes. Primero, hay una cosa que quería pues como hacer énfasis, es que una cosa es un juguete, otra cosa es un juego. Pues están relacionadas, pero son diferentes, porque el juego es como tiene un sistema de reglas. No necesariamente tiene que tener como una base, Ajá. digamos, material para existir. Un juego puede ser, simplemente podemos estar hablando y tenemos unas reglas, y en cómo las llevamos a cabo hay una diversión y una interacción pues, entre los jugadores. Puede haber objetos como puede ser un Ujú. bloque, un dado o lo que sea, como en lo que te apoyas para hacer el juego, pero no lo necesita como obligatoriamente. El juguete es un objeto que no necesariamente tiene reglas,
simplemente es un objeto en el que como que revistes de un significado para generar aprendizaje, diversión, sí, o tener como un efecto en particular. Tú dices que hay como diferentes, digamos, categorías de juguetes, de los muy clásicos y los no tan clásicos, y cuáles son los más esenciales. Yo creo que hay una cosa en particular que es la que dicta esas categorías, y es la necesidad primaria del juguete, o la más común, es jugar a ser algo. Por ejemplo, cuando eres un niño, muchas veces quieres jugar a ser adulto, o jugar a ser policía, o jugar a ser mamá, o jugar a ser, sí, o un adulto en general, un cocinero. Entonces, cuando tú tienes esa idea de juego, cuando estás imaginando ser algo, ahí es donde necesitas revestir de significado un objeto. Son juguetes que tienen que ver con eso, con ayudarte a, Jugar a un rol. sí, jugar un rol, jugar a que eres algo. Son como una indumentaria. Sí, y lo curioso de esto es que los juguetes para este propósito no tienen que tener forma realista o explícita de lo que estás pretendiendo ser, porque realmente todo está en la imaginación. Lo que tú necesitas es como algo que te inspire ese juego. Entonces un palo, que no es un juguete, ni fue creado por el hombre ni siquiera, puede ser un bastón, puede ser un cuchillo de cocina, puede ser cualquier cosa. Entonces eso es como lo más bonito de los juguetes, que realmente, por tanto, el juguete ni siquiera está en el objeto como tal, sino la relación del objeto con el usuario, que muchas veces es un niño, pues aunque hay muchos tipos de juguetes, pero en este caso estamos hablando pues como de juguetes y que usan niños. Cuando yo imagino juguetes y pienso en juguetes, creo que hay como dos grandes hilos en los que los puedo pensar. Y uno es como estos juguetes artesanales, como esos, y sí, totalmente en madera, en estas cosas. Y luego está como Max Steel, como estos juguetes de plástico, Buzz Lightyear, producidos masivamente, Con pintura de plomo. y con pintura de plomo. A nosotros nos tocaron más esta segunda categoría de juguetes, Sí. producidos masivamente, de plástico. Y de hecho te quería preguntar por como cuáles fueron los juguetes de tu infancia, como cuáles eran tus juegos, porque como que pues desde allí, desde esa imaginación es donde uno construye, como bueno, yo como jugué, ahí es como el punto de partida para empezar a entender cómo funcionaba el juego de la infancia de uno y más adelante. Sí, es interesante porque lo que dices es verdad. Yo, por ejemplo, ahora trabajo en la industria de los juguetes de madera. Sin embargo, cuando era niño nunca tuve juguetes de madera. Yo siento que en Colombia Ajá. no tenemos tanta tradición, al menos no en la infancia que yo conocí. Sé que sí hay gente Sí. que tuvo juguetes de ese tipo, pero en general los juguetes que yo tuve tuvieron más, como dices, como esta segunda generación en la que son más plásticos, digamos. Yo personalmente, cuando era niño, Ujú. prefería, me gustaba mucho como generar historias, como aventuras. Entonces me gustaban mucho como las figuritas de animales, figuritas de dinosaurios. Me gustaban mucho los dinosaurios, me gustan mucho todavía. Entonces me gustaban como las figuritas, como los muñequitos que yo podía como, que puedan ser personajes en una historia. Entonces tenía más como de este tipo, Sí. rompecabezas. Bueno, rompecabezas es un juego, pero bueno, también tenía de eso, de este tipo de juguetes o juegos. Sí, yo creo que era más como esa categoría, como categoría de figuras o figuras de acción, que son pues figuras que se pueden mover. Sí, sí, sí. Legos, pues Extralandia realmente, que es como la versión como colombiana de esa época. Y Extralandia era como una caja que venía con un montón de bloquecitos, que es una especie de Lego, pues, pero distinto. Pero la copia. Yo recuerdo, no, yo no sé qué marca eran, pero yo sí recuerdo haber tenido como algunos Legos, pero también otros que no cuadraban con los Legos. Y ese era como el peor regalo que uno podía recibir. Era como bloques de un sistema que uno no tenía. Sí, sí, porque hay varias empresas que hacían ese tipo de bloques, y a uno quizás le compraban uno u otro indistintivamente, y al final pues no cuadraban entre sí. Sí. Pero bueno, los juguetes que tuve pues fueron como más o menos de esos que te acabo de mencionar, y yo creo que mi experiencia ahora diseñando tiene que ver, o sea, me he influenciado de otras cosas totalmente distintas, porque mi experiencia propia como niño jugando me sirve como desde el punto de vista más como de lo que hacía jugando, no tanto de lo que usé para que fuera un juguete, porque no es el tipo de juguetes que hago ahora. Pero esa mención del Lego me lleva a mí como una pregunta de cuáles son, entonces, porque si hablamos que nosotros, por decirlo así, sí vivimos plenamente o cuando ya estaba la época de los juguetes creados por grandes corporaciones y pensados para un consumo masivo, ¿cuáles fueron las compañías que como cambiaron o que generaron
ese momento? O sea, como cuáles son las grandes compañías que dicen vamos a masificar la idea del juego, vamos a masificar la idea del juguete y mejor dicho, vamos a cambiar el mundo de los juguetes. ¿Cuáles fueron las compañías que cambiaron el mundo de los juguetes en tu opinión? Bueno, que lo cambiaron como en esa dirección. Y muchas tienen que ver, muchas también son empresas de juegos. Por ejemplo, Hasbro, por ejemplo, Mattel, pues que es más que todo muñecas y bueno, ya hacen ahora otras cosas. Y Lego sobre todo, que son empresas que no son nuevas, pues son empresas que llevan muchísimos años haciendo juguetes y que son como, llevan como la bandera del juguete dentro del capitalismo, digámoslo así, como que lo volvieron un mercado gigante a nivel mundial y que además son marcas con un valor, digamos, como marca, que también lo comercializan por ese lado. Pero hay otras como subindustrias de los juguetes que hacen otro tipo de juguetes, obviamente también son comerciales, también hacen cosas masivamente, pero no todas tienen esa escala como tan internacional y tan grande. Y eso permite otras cosas a las empresas más pequeñas, como filosóficamente incluso. Bio, que es la empresa en la que trabajo, Bio Wooden Toys, es una empresa que hace juguetes de madera solamente. Pues quizás tiene otros materiales en algunos productos, pero es básicamente madera. ¿Y qué significa hacer juguetes de madera? Pues como en esta época en la que el plástico lo está dominando el mercado. Los juguetes de madera son el 4% nada más de todo el mercado de juguetes de madera del mundo, que es un porcentaje muy pequeño. Y de hecho muchos lo consideran como un mercado como en Ujú. decadencia, como que está muriendo poco a poco. Sin embargo, como estando desde adentro del negocio, uno ve que esas empresas sí se conservan y sí, de hecho, son muy rentables y de hecho crecen. Y eso es un fenómeno curioso y yo pienso que tiene que ver como con el regreso como de la nostalgia a como un valor comercial. Como que todo es cíclico, como uno vuelve como a lo que recordaba de su infancia o a lo que es vintage o lo que sea, como que hay con muchos caminos que pueden llevarte de nuevo como algo que se hacía en el pasado. Entonces, incluso comercialmente, eso puede ser una cosa que se puede usar en favor del comercio, pues, y para hacer juguetes. Entonces, a la hora de diseñar un juguete para una compañía como Bio Wooden Toys, ¿cómo piensa uno? ¿Cuáles son los elementos que tiene uno para diseñar un juguete? Porque ya dijimos que no es un sistema de reglas, es un objeto al que uno le puede revestir un significado. ¿Qué tipo de pistas uno pone en el objeto? ¿Cómo piensa en esos objetos a la hora de diseñarlos? Sí, es otra diferencia que tienen las empresas grandes y las empresas pequeñas, como esta. Y es que las empresas grandes, corporaciones, tienen ya muy, digamos, estandarizado esos procesos, porque pues en pro de ahorrar tiempo y dinero, pues tienen un sistema mucho más, digamos, riguroso de diseño. Las empresas más pequeñas no tienen estos sistemas así como tan estructurados de diseño y por lo tanto son más libres y no es como una jerarquía gigante que te aprueba el tema, luego que te apruebe el material, luego que te apruebe el diseño. Entonces, para responder tu pregunta, yo cuando me enfrenté al juguete, a diseñar juguetes, primero empecé haciendo proyectos que ya estaban empezados, como, bueno, tenemos esta idea y necesitamos hacer, no sé, este gráfico para Ujú. este juguete. Esto va a ser no sé, animales de granja y necesitamos que hagas lo que vamos a imprimirle a la superficie. Entonces, como que empezó siendo una cosa muy puntual y con el tiempo empecé ya a hacer juguetes desde cero, pues yo mismo a inventarme qué juguete voy a hacer. Entonces de ahí pues ya empecé como a tener una tarea de diseñador de juguetes, no tanto como de diseñador gráfico para juguetes. Ve, y por preguntarte más sobre ese paso, como que has mencionado varias veces como la decisión sobre un concepto o como esa idea de nivel alto sobre que empieza como a delimitar el rango de trabajo. ¿Qué tipo de ideas yacen allí? Y son ideas sobre como los estilos de juego que quieren incentivar o sobre el tipo de objeto que quieren acabar creando, y cómo, o sea, y esas ideas las encuentran a partir de, yo qué sé, investigaciones o como interacciones que tienen el equipo de diseño con el mundo, como de dónde nacen esas cosas y qué clase de ideas se encuentran allá como en ese nivel conceptual alto. Sí, bueno, lo difícil de esta pregunta es que como que cada empresa tiene su propio, primero tiene un objetivo como general de que cuál es como su filosofía como empresa y Sí. su rol como hacedor de juguetes. Algo que vi hace poquito que sencillamente me dio que no sé, me produjo gracia fue como el muñeco de Mirabel de Encanto y sencillamente era como la misma muñeca, pero versión para lo que yo asumo era
niños y niñas más pequeños y un poquitito más grandes, porque una era como de cabeza y ojos como gigantescos, como de proporciones muy inhumanas, muy como juguetudas, y luego estaba la que era más realista, y yo era como, estos son juguetes casi idénticos, pero estoy seguro que esto viene de como una investigación de mercado extendidísima por el lado de como o Hasbro o Disney o el que sea. Exacto, sí, y lo que te digo, hay una investigación, de hecho, muy rigurosa y quizás muy impresionante de cómo realmente leer el público de una manera tan certera que realmente lo que haga se venda un montón. Ujú, Sin embargo, ya está pues como la contraparte, que son empresas más pequeñas, estudios más pequeños, fábricas, digamos, más indie, ujú. como en mi caso particular. Y ahí el tema los temas que escogemos vienen más como de la pregunta de qué queremos nosotros hacer como hacedores de juguetes, porque al estar compitiendo en un mercado tan grande como este y en el que sabemos somos el 4% nada más, como te decía, como somos mercado pequeño, pues en el mundo. Cuando uno pues cuenta juguetes vendidos un montón, pero como en porcentaje de juguetes que se venden en el mundo, esa pequeñez también nos da una libertad, como que no tenemos que competir con Lego porque no vamos a ganarles jamás. Entonces podemos tener la libertad de ser totalmente diferentes. Entonces también hemos llegado como a la conclusión de lo que queremos hacer es pensar no no tanto como en la mercadotecnia y en cuánto vendemos, sino en cuál es el rol que queremos tener. Y lo que hemos concluido es que queremos hacer cosas que le enseñan a los niños a vivir en el mundo actual. Entonces, desde los juguetes de madera hemos querido, digamos, hablar de temas como ecología, porque yo siento que eso es un tema que, a pesar de que es muy importante, no está tan presente en el mundo infantil, como que de alguna manera estamos ablandando un poquito como la versión de la realidad para los niños, para que sean felices, digámoslo así. Sí, para escudarlos pues de los de problemas y cosas. Sí, exacto. Entonces no le dices a los niños que el mundo está en llamas, sino que le des un juguete de una princesa de hielo o lo que sea. A veces ese mensaje está presente en películas de niños y todo, no digo que no, solo que no es lo más común. Nosotros hacemos juguetes, por ejemplo, que hablan tenemos por ejemplo una colección de juguetes de animales extintos o en vía de extinción. Entonces como que de alguna manera hacer juguetes de animales que están en peligro también te genera una alarma o una sensibilidad con esta especie para que, digamos, los niños del mañana tengan como una conciencia. Sí, una conexión personal con esos animales que están en peligro. Exacto, entonces nuestros temas usualmente vienen como por esa línea. O hacer cosas, por ejemplo, yo personalmente, como les contaba, yo me baso al diseñar en lo que a mí me gustaba cuando yo era niño, porque es como en lo que conozco. Algo muy curioso de esto, que es como que quizás me estoy yendo un poquito por las ramas, pero que me parece importante mencionar, y es que yo no tengo como relación alguna con la niñez. Digamos, yo no tengo sobrinos, no tengo hijos, no tengo como vena de ser papá. O sea, no, yo no interactúo con niños en mi vida en ningún momento. Entonces es un poco curioso porque mucha gente piensa que yo quizás tengo como, o hacemos como focus groups con niños y que prueben los juguetes para ver si les gustan. Y no, eso nunca pasa. Realmente diseñamos como desde la idea de niñez que tenemos o la experiencia pues que tenemos como haciendo juguetes, pero en ningún momento hay como un niño siendo como nuestro input de información que nos diga qué vamos a hacer. Y esto me parece interesante porque estamos haciendo juguetes quizás para nosotros mismos, en nuestra versión de niñez o en lo que nosotros pensamos que la niñez puede querer. Por ejemplo, a mí me fascinaban las cosas fantásticas, los de la mitología, y las culturas de otros países. Entonces, lo que yo he propuesto dentro de la empresa han sido juguetes de esos temas, pues como mitología, dinosaurios, cosas así, que además que se pueden alinear de una manera u otra con el tema general que tenemos, que es ecología, o no, pero está conectado con la memoria que yo tengo de la niñez, no tanto con la niñez actual, que puede ser totalmente diferente. Y a mí eso me produce mucha curiosidad porque al principio estábamos hablando del juguete como este objeto que es realmente bastante determinado por el significado que le quiera proyectar al usuario. Ujú. Y me parece entonces muy curioso que la idea del usuario que ustedes tienen o de los usuarios que ustedes tienen, pues no está anclada como en un usuario, pues digamos lo real como de los niños de hoy en día, sino de como una idea de la niñez que puede o no corresponder con la realidad. ¿Cómo deciden ustedes
que una cosa está funcionando, más aún cuando, digamos, no se basan, pues por decirlo así, en un estudio de mercado o algo por el estilo, no Algo, sé. algo que no he mencionado hasta ahora que me parece clave y es que los juguetes que hacemos son para niños muy pequeños, niños bebés básicamente, o sea, como hasta 3 años. Ajá, Sin embargo, tenemos como la idea de hacer juguetes que incluso puedan ser usados o disfrutados por adultos, o sea, claro. aunque sea un objeto decorativo, Ujú. porque de eso viene esa nostalgia. O sea, un juguete de madera muchas veces te transporta a cuando tú eras niño, sobre todo pues aquí en Europa, que sí es más común para la gente, más o menos digamos de mi generación, que creció aquí, haber tenido juguetes de madera. Entonces nos encontramos con que muchas veces los mismos adultos compran juguetes para como algo decorativo, sobre todo porque también el tipo de diseño que hacemos puede verse así, no es como una Barbie que está cargada de tanto significado ya. Que no le puedes dar otro significado. En cambio, si compras un caballo de madera, puede ser un pisapapeles, ¿sí me entiendes? Aunque no se haya diseñado con ese propósito. Claro. Y para responder tu pregunta, perdón, al diseñar para niños tan pequeños, para bebés básicamente, también eso te da libertad, porque los niños tan pequeños no tienen como una inclinación tan sesgada. Entonces, aunque hagamos estudios de mercado, eso no serviría porque no te diría mucho. O sea, los niños todavía están en formación en ese momento. Entonces, es verdad que los niños hoy en día son más tecnológicos y son más apegados al celular y a las tablets y a los videojuegos y tienen como una mediación más digital con su relación con el mundo. Pero cuando tienes 2 años no eres así. Todavía yo creo que es atemporal como esa edad, como que puedes jugar con juguetes antiguos como con los nuevos y como que aún no comprendes del todo cuál es tu interacción con este objeto. Entonces, yo creo que de hecho, sabiendo eso, es donde parte todo nuestro proceso de diseño y toda la idea que tenemos de cómo hacer juguetes. Por ejemplo, al diseñar juguetes para niños tan pequeños, tú puedes hacer lo que quieras, básicamente, y nunca vas a tener pues, como una limitación. Pues, tus limitaciones son simplemente las reglas que te da el mercado para vender, o sea, como las que no sean tóxicos, que estén pintadas de cierta manera, que no tengan partes demasiado pequeñas, cosas así, pero además de eso puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que me parece más interesante, que es un trabajo muy, muy libre. No, uno básicamente hace juguetes, o sea, cuando uno vende juguetes para niños tan pequeños, uno vende juguetes para los papás, porque los papás son los que tienen que decir como, esto tan bonito lo voy a comprar. Claro, y la adultez de alguna manera, o sea, los adultos proyectan como su propio gusto hacia sus hijos o hacia los niños a los que van a comprarle juguetes. Entonces, yo creo que también por eso el hecho de que seamos adultos y seamos nosotros los que diseñamos tiene una ventaja y es que quizás no conocemos a los niños pequeños, pero conocemos un poco como que puede un papá querer para ese niño. Entonces, por ejemplo, cuando tiene un carácter educativo, ¿qué quiere enseñarle? Si es, muchas veces hay, ya para niños más grandes, hay pues alfabetos y cosas así, pero son cosas básicas como que obviamente quieres que alguien aprenda pues a leer, los números, pero en general yo creo que lo que queremos enseñar es una sensibilidad, como sensibilidad e imaginación, porque eso es una cosa que quería mencionar, y es que los objetos todos tienen un uso muy puntual. En los juguetes no es tan sencillo decir cuál es el uso de un juguete porque depende de lo que hagas con él. Yo diría que el uso del juguete es imaginar. Diseñar como en ese propósito es uno difícil porque es muy abierto y dos es muy inspirador también. Y eso me parece fascinante, pero también me parece que, claro, es una tensión que yo imaginaría que es un poco difícil, esto de diseñar para imaginar. Porque me imagino que al momento en el que vos le pones como ciertos trazos a un objeto, en este caso un juguete, abrís posibilidades para imaginar, pero también las cerrás. Por poner un ejemplo, si yo cojo, no sé, un bloque de madera o un círculo o sí, una esfera de madera y le hago trazos en pintura que parecen un panda, yo como diseñador pues paso de tener la pelota a tener el oso. Ujú. Para mí eso pone de ejemplo como lo difícil que es diseñar para imaginar. Como hablemos más de diseñar para imaginar. Sí, tienes toda la razón en eso que estás diciendo y de hecho me parece súper importante y es un factor muy decisivo para diseñar, sobre todo para mí. Y es que el juguete como tal, tiene razón, entre más abstracto sea, más cosas puede ser. Una esfera puede ser un montón de cosas, una esfera con líneas, otra cosa diferente. O si tiene 2, 3 puntos, ya ves como una cara y ya es otra cosa diferente. Entonces tienes razón en eso. Entonces yo creo que es como encontrar un punto medio y encontrar el balance entre abstracción y entre la cantidad de información que le das que pones pues en este objeto para que sea más exitoso como un
un elemento de imaginación. Por ejemplo, lo que te decía ahorita de los juguetes actuales, que son, por ejemplo, un carro a control remoto que tiene luces, sonidos y cuando se golpea, no sé, tiene alguna canción. O sea, ahí tienes un montón como que este juguete tiene un montón de habilidades y tiene un montón de funciones que suprime totalmente la imaginación de los niños porque le estás dando todo. Ellos pues obviamente se divierten, pero no les estás dando espacio a la función primigenia pues como de este objeto, que es dejarlos imaginar, o al menos pues es el ángulo y que yo tengo y que he aprendido pues en esta experiencia que tengo trabajando con Bayo. Entonces los juguetes que nosotros hacemos, cuando los puedan mirar en redes y lo que sea, van a ver que son de alguna manera muy abstractos, o sea, tienen formas a veces de animales o de cosas, pero siempre te da como ese espacio de que tú también pongas algo en ese juguete. No tienen sonidos, no funcionan solos, no se mueven solos. Entonces tú como el niño, pues no tú, pues también tú sí quieres jugar con él, pero los niños como tal, como usuarios, tienen un rol a la hora del juego, no simplemente como un operador, sino como tienes que tienes que darle una personalidad a este objeto, tienes una tarea, cuando tienes un objeto de estos, tienes una tarea. Tienes esa tarea de imaginar o de jugar o de crear algo. No está todo dado. Y me parece que eso es importante en los juguetes y me parece que eso es el campo que se explora como dentro de estas empresas más indie o más independientes de las que les estaba hablando y se explora mucho desde ahí. Es algo que se está como reclamando de nuevo como en esa segunda generación de juguetes de madera, segunda generación de juguetes clásicos que vienen en una época en la que puede hacer lo que sea, pero decide hacer algo más clásico y más abstracto para reclamar como esos beneficios que ya no tienes en los juguetes actuales. Me hace recordar mucho, hablando de estos como carritos que hacen cosas, como de esos juguetes que uno como que empezaba a jugar con él y se daba cuenta de que ya pues los diseñadores ya habían imaginado todas las maneras posibles de jugar con esta cosa y habían como decidido fuertemente cuál era la mejor. Entonces no se me ocurre un juguete específico, pero yo pues recuerdo haber tenido juguetes en los que uno como que jugaba con esa vaina y en esa misma tarde ya agotaba todas las posibilidades con ese juguete. No sé, igual es que estoy pensando en que también hay una cierta intención y una cierta como comprensión de que igual ese juguete se va a agotar, como que pienso mucho como en los juguetes de la película del momento y que son juguetes que muy claramente están diseñados como para que los tengan hasta que salga la siguiente película del momento y quieran jugar con otro personaje, pero que incluso allí, no sé, un niño es capaz de cogerlos y como que quedarse con esos personajes y recontextualizarlos porque a los niños no les importa como defender el canon cinemático del que viene cada juguete. Sí, claro. Y que refiriéndome a lo que decía Sebas antes, es interesante cómo igualmente su tarea como diseñadores, me imagino, va un poco de la mano con pues limitar ese rango de acción y generar unas invitaciones concisas para jugar, porque a lo que voy es un rango infinito de posibilidades de juego. De hecho es algo muy sobrecogedor y es algo que la mayoría de las personas no desean y con lo que no interactuamos bien la mayoría de las veces. Sí, tienes razón y por eso hablaba yo de encontrar un punto medio, como en un punto medio en que tú haces un juguete que te da ciertas pautas, te da ciertas cosas que te puedan inspirar, que te detonen algo, pero no te lo da todo. Porque entonces llega al otro extremo, como dices, si tú haces, digamos, una figura de acción de Superman con la cara idéntica a Henry Cavill, o sea, como que ya ni siquiera le dejas imaginar al niño quién va a ser Superman, no puede ser el mismo porque es una cara de una persona que conoce. Claro. Entonces, es eso, encontrar el punto medio que no es un juguete que tiene todo, ya te da toda la información y tampoco hacer una roca, porque porque como dices, es bueno darle como esa chispa, algo que te genere una chispa y te genere la idea. También está el tema de que los niños son diferentes, hay niños más creativos que otros, o que tienen más, o que les gusta crear, imaginar más, otros que les gusta tener más, como esas reglas dadas. Es el punto medio, yo creo, como que es encontrar el punto en el que un diseño es exitoso en cuanto al tema de la imaginación, pero tampoco que sea tan desnudo que no sepas qué hacer con eso. Otra cosa que quería decir era que la niñez como tal es un concepto muy como del siglo XX, o sea, porque antes, pues niños siempre han habido, obviamente, pero como que a partir de esta época del inicio del siglo XX empieza como a existir la psicología para niños,
el diseño para niños, la ergonomía para niños. Pues básicamente desde antes del siglo, desde que se vuelve ilegal tener a niños trabajando en fábricas, empieza a surgir la idea de la niñez como un periodo de la vida protegido, ¿no? Ajá. Y surge entonces esta idea de como qué ponemos a hacer a los niños si no van a trabajar. Exacto. Antes, uno incluso con los objetos de niños de, no sé, el siglo XVIII, siglo XIX, uno ve que, digamos, es pues, una cosa interesante, una reflexión propia, pues no sé qué tan, digamos, académicamente certera sea, pero tú ves que la ropa de los niños era como ropa adulto versión chiquita, o uno ve, digamos, Sí, el caballo sí. de madera era un caballo perfecto que imitaba la realidad totalmente. Y ya es después de esa época en la que se empieza a hablar que se empieza como a ver la abstracción como una posibilidad interesante para que el objeto del niño sea distinto, que la Ujú. ropa tiene otros colores y la ropa tiene otras formas. Entonces uno ve que, y todo eso está ligado totalmente a la psicología de los niños, porque los niños tienen, digamos, ni siquiera es para hacer los juguetes más tiernos, esa es la razón por la que lo haces más abstractos o por la que los haces distintos, sino porque a medida que creces tienes como la capacidad de digerir más información, pero antes, entre menos o entre más simple sea, digamos, esta información que das, es más fácil para los niños usarla y más fácil para ellos digerirlo, como había dicho antes. Entonces, es interesante que esto es una idea, digamos, no nueva, pero sí, digamos, reciente, considerando pues todo el tiempo en que se han hecho pues como objetos, la historia material de la humanidad, sí es un punto pues reciente en el cual los niños entran como con una categoría propia a existir. Entonces, yo siento que igual hay mucho por explorar también. Y yo creo que de ahí es que, por eso es que no nos preocupa para nada diseñar cosas sin tener un niño como enfrente, porque también es tan inexplorado que tampoco sabríamos cómo empezar a hacer esas preguntas. Eso me parece muy interesante, como de hecho pensar en el diseño de cosas para niños. Como al principio hablábamos un poco de los roles, ¿no? De como estos juguetes que simplemente permiten como jugar a ser bombero, jugar a ser lo que sea. Sí. Y me parece que esos juguetes corresponden mucho más a ideas o a momentos en los que las posibilidades de la adultez determinan también las posibilidades de la niñez. O sea que la niñez es un espacio para explorar los diferentes roles que puede tener un adulto, porque usted cuando adulto va a estar llamado a escoger uno de esos roles como y están mucho más preestablecidos, ¿no? Ujú. Y creo que estamos pues cada día más en un momento en el que, por el contrario, la niñez y la infancia es un momento protegido para la exploración casi que radical. O sea, es uno de los únicos momentos de la vida de las personas en los que pueden ser lo que les dé la gana. Sí. Y eso me lleva como una tensión que pues yo siento que hoy en día está muy palpable al momento de pensar en los juguetes. Y es precisamente el tema de la socialización de los niños. Y te quería preguntar si ustedes, por ejemplo, piensan sobre todo en la socialización o en las ideas de socialización de género que están debajo del diseño de los juguetes. Ustedes, por ejemplo, diseñan juguetes que piensan, entre comillas, para niños y para niñas. Esas son conversaciones que se dan. Pretenden hacer juguetes, entre comillas, neutros. ¿Cómo lidian ustedes pues con esto que evidentemente tiene unas complejidades, ¿no? Justamente y quería ir allá porque me parece que el tema de género es una cosa muy importante y que de nuevo el mercado mayoritariamente dominado por corporaciones de juguetes sí tienen muy dominado, tienen muy divididos los roles como de juguetes. Y no solamente divididos, sino también muy estereotipados. Sí. Entonces hay juguetes para niños, juguetes para niñas, y siempre está pues lo de niños es azul, lo de niñas es rosado, hay Barbies y hay carritos. Entonces esto es una cosa que es un status quo en la juguetería que a nosotros, pues, a nosotros como equipo de diseño con el que trabajo, nos parece que sí tiene que cambiar. Y de hecho todo lo que hacemos, todo en absoluto es sin género. No tenemos como la intención de como segregar, digamos así, los juguetes y el público tampoco. Entonces, hacemos carritos también, tenemos como una línea de carros, pero en ningún momento les queremos como dotar de un género. Y eso yo creo que hace más parte, primero, pues desde el diseño. El hecho de que el diseño sea tan abstracto hace que pueda ser pues para que los papás como tal que pueden tener la idea de género tan como arraigada, no piensen que tiene que ser para uno o para otro. Ujú. Y lo segundo es la mercadotecnia que se hace de ese producto. En el empaque en ningún momento dice que es para niños. En las fotos, muchas veces cuando hacemos fotos para catálogos, a veces ponemos a niñas jugando con carritos también. Entonces como que es una manera como sutil, porque no estamos viendo como, esos juguetes son para cualquiera, pues, sino que no te dices nada precisamente porque queremos que cualquiera lo pueda usar.
y creemos pues en que los juguetes no tienen género, sobre todo en esa etapa de la vida tan temprana, que también el género es una exploración por darse. Y esto a veces se vuelve un poquito como controversial, como en cuanto a lo que cuando diseñamos o cuando le presentamos a algún cliente, porque muchas veces los clientes sí tienen esas categorías muy trazadas. En Bayo hacen juguetes propios, tenemos como una línea propia de juguetes nuestros, pero también hacemos juguetes para algunas empresas, por ejemplo Porsche, los carros, ellos tienen Los una línea carros. de juguetes. Y muchas veces ellos sí piensan como, ah, bueno, queremos algo para niñas, algo para niños, y lo que hacemos nosotros es diseñar pues, en general, una cosa sin género. Entonces, lo difícil de esta transformación o como de esta iniciativa es convencer a las empresas que ya tienen esto tan decidido, pues como que ya hay, si hay una categoría para niños y una para niñas. Quisiera que habláramos un poquito más de la madera, porque creo que la madera como siempre pensamos sobre todo como yo pienso mucho como en los tornillos y en esas vainas como para unir cosas y los ejes y los engranajes, etcétera, pero siento que como un compromiso a usar siempre o en su mayoría madera, también plantea unos retos de diseño a la hora de como cuál es el tamaño de las partes, cómo van a encajar y quería como conocer un poquito como cómo usan ustedes la madera versus otros materiales y cómo eso afecta a la hora que uno piensa el objeto que va a diseñar. Bueno, sí, eso pues tiene dos cosas. Uno es la ergonomía pues, del infante y los estándares internacionales pues como de seguridad. Ok, Entonces hay cosas hay unas medidas que uno sabe a los que no puede llegar porque simplemente no te lo permitirían, no permitirían que lo vendas. Ah, que son componentes muy pequeños que se pueden comer un niño pequeño. Exacto, hay como unos tubitos pequeños que son que son unos tubitos pequeños que parecen como una copa para un shot, para tomarse un shot, es algo parecido. Y Ajá. uno cuando a veces hacemos partes pequeñas y las metemos ahí y la idea es que no puede caber, que quede totalmente dentro de ese tubito. pues como la garganta de un niño. Exacto, es como una simulación de garganta de un niño. Entonces, si quieres saber si algo es demasiado pequeño que no va a pasar los estándares o las reglas, lo metes ahí y si queda salido, está bien, lo puedes vender o puede existir. Porque igual ese elemento no va a estar separado, sino que es, digamos, no sé, el eje en el que vienen las ruedas. Y eso el niño nunca lo va a tener, pero no falta el caso en el que pase algo y se zafe eso y no queremos pues como Claro. queremos evitar un accidente. Entonces, La pintura de plomo ya le hizo demasiado daño a la industria de juguetes como para... exacto, si antes de que se descubriera que era tóxico o bueno, cuando ya les empezó a importar que era tóxico, sí, y siguen habiendo cosas así que todavía falta pues como erradicar y mejorar. Y ahora que tú hablas de la madera, me gustaría hablar de por qué ese material es importante y es que además de que es un material muy flexible, se puede hacer mucho con él, es natural y es ecológico. Primero, la madera también depende de dónde venga la madera. No es que uno vaya y corte el Amazonas para hacer un juguete, sino que hay unas plantaciones también reguladas para sacar este material. Lo otro es que también puede ser la segunda vida de un objeto de madera que ya existía. Por ejemplo, nosotros compramos material de empresas de muebles que tienen como desperdicios muy grandes de pedazos de madera muy grandes y con eso podemos hacer juguetes. Entonces el segundo uso de una tabla que existía. Por otro lado, la madera también es muy durable. O sea, obviamente el plástico dura 10.000 millones de años, pero Pero ese es precisamente el problema del plástico. exacto, exacto. Entonces la madera, si tú lo sé, está en la tierra, eso pues no es tan contaminante ni es tan como nocivo como si lo puede ser un objeto hecho de plástico. La Ujú. madera, a pesar de que mucha gente piensa que al provenir de árboles es antiecológica, la verdad es que es lo más ecológico o el material más ecológico para hacer objetos de este tipo. Usamos plástico lo menos posible, porque plástico a veces hay que usarlo como en algunas cosas y sobre todo las empresas lo usan mucho en el empaque y en el empaque, por ejemplo, lo hemos erradicado totalmente. Los empaques que hacemos no tienen nada de plástico o casi nada, pues. Entonces, yo creo que la elección de la madera no solamente es tradición, no solamente es nostalgia, sino también es una elección conscientemente ecológica. Ve y pensando como en el plástico y como en este otro lado, como la industria de juguetes así, no sé, llamémosla hipermasiva, pues. El problema del plástico es como que por un sentido es un material, una chimba, como que es liviano, es barato, fácil de masificar, pero luego los problemas de polución son enormes. No sé vos cuando ves esos juguetes como qué ves o qué observas en como el tipo de diseños que hacen o como
sí, como las maneras que se usa el plástico y como esos materiales, lo que sí permiten, no sé, como esos sesgos de diseño que van surgiendo cuando una gran compañía va trabajando con el mismo material mucho tiempo, porque, no sé, el plástico como puede ser tan rápidamente moldeado en tantas formas diferentes y de hecho como en piezas muy delgadas, si no pequeñas, que como genera otro tipo de juguete. Es decir, vos que vas viendo, observando allí cómo ha cambiado tu ojo frente a ese tipo de juguetes, habiendo trabajado haciendo juguetes de madera. Exacto, esa es la cosa. Entonces, como diseñador me parece interesante el hecho de manejar, de usar madera porque es un reto también, digamos, cómo comunicar ciertas formas y la limitación que te da un material que viene plano, que viene como en lámina, sí. Entonces tú sí puedes juntar láminas hasta que tenga cierto grosor o usar diferentes grosores, pero no puedes hacer, digamos, esferas. Pues hay maneras de hacerlo, pero no es como la decisión más obvia hacer una esfera de madera, porque no es tan fácil. Como que las curvas y esas cosas así que el plástico hace sin problema, la madera pues no es no es un alcance de la madera realista, digamos, cuando hablas de producción. Pero tú me preguntabas por cómo ha cambiado o qué he visto en la industria del plástico, pues como de los juguetes. Y yo lo que sí no, lo que noto, pues, porque como decíamos, el plástico puede hacer de todo, lo que noto es que se ciñe mucho como que se ha fusionado mucho el mundo del entretenimiento y el mundo pues de la juguetería. Entonces todos los juguetes muchas veces se basan en series o en películas. Aquí estamos pensando en como Mattel y estas vainas como básicamente los que hacen muñecos de películas y de como estos grandes momentos culturales que se también traducen en grandes momentos de consumo de una cantidad de cosas, pero no hay, por decirlo así, empresas, y esto puede ser una contradicción en los términos, pero como de plástico artesanal, o sea, que digamos estén haciendo lo mismo que de pronto hace Bayo con juguetes de madera, pero simplemente con otros materiales y en este caso como un plástico que es un material que en esta conversación le hemos dado mucho palo. Sí, lo que pasa es que eso es una otra diferencia entre el plástico y la madera. Es que en la madera tú puedes hacer un caballo de madera y está bien. En el plástico, como tú haces unas moldes y cosas, Claro, si haces el molde ya vas a hacer 10.000 millones. claro, Entonces, de por sí ya viene intrínseca la producción masiva. claro. Uno podría hacer uno, pero sería carísimo. Entonces, no es una cosa viable, digamos, comercialmente. Claro, como todos los procesos en torno al plástico ya son de escala industrial, viene con lo mismo, es como tienes que hacer muchos, entonces este tiene que ser un juguete que le guste a mucha gente, entonces lo que más tiene sentido es hacer... Tiene que ser un juguete para vender millones, Sí. sí. Exacto, entonces tiene que ser un juguete como inmediatamente reconocible, no puede ser una apuesta de diseño tan específica y pues de ahí que estos juguetes se han atado a pues grandes propiedades intelectuales que son conocidas por millones, entonces van a la fija con que sí, pues se va a pagar ese molde para millones. Exacto, entonces mira cómo el mismo material que usas te determina incluso la filosofía que tienes al crear, y eso es interesante. Y yo no sé, pues no digo que sea malo o bueno, sino que es muy interesante también cómo la madera, como una alternativa para diseñar, te genera otras libertades y otros espacios de diseño. Por ejemplo, yo veía que hay unos artistas conocidos como Picasso o como Paul Klee que ellos en algún momento de su vida, en su carrera, decidieron hacer juguetes y muchas veces usaban madera para hacerlos. Pues no es como que decidieran hacer algo de plástico, precisamente por lo que hablábamos, porque no era una cosa de producción masiva, sino que tiene como también un carácter un poquito más artístico, como más de artesanía, como más de hecho a mano, aunque pues no necesariamente sea hecho a mano, pero te comunica eso, te comunica como esa calidez de lo íntimo. La madera como tal, tiene cierta calidez de ser natural, pues no es algo frío, como metálico, no es Al algo... tacto incluso, sí, como sensorialmente es otra Ajá, cosa. exacto, y como la madera con el tiempo envejece, entonces como que también te da tú ves un juguete de madera viejo y te genera cosas, entonces eso me parece un material muy bonito como en ese sentido también, que yo siento que es también algo que los niños, aún habiendo acabado de llegar al mundo, también pueden notar. No es una cosa que yo tenga que explicarle a alguien para que aprecie, digamos, la textura de la madera, sino que al tocarlo como que te conectas con la naturaleza de alguna manera. Entonces eso también es una decisión de diseño el usar este material. Y eso me parece espléndido porque le estás dando a los niños de hoy una posibilidad como una alternativa de tener esa experiencia que pues si no existieran los juguetes de madera ya estarías como condenado a que te dieran todo en un juguete. Y yo siento
que ese inicio en educación es importante. El padre tiene también un rol importante en el juguete, no solamente porque es el que decide qué lo compra, sino porque los niños pequeños usualmente juegan con sus papás. Entonces es una relación de juego entre hijos y padres. Yo creo que en esta relación que existe en ese juego, entre las dos partes, es donde se crea lo que yo quiero diseñar. No es tan, el objeto es un detonante, pero esa relación, esa conversación es lo que estoy yo diseñando. Estoy diseñando la experiencia que pueden tener un hijo y la persona con la que está jugando. Y eso me parece que es como el punto principal de los juguetes. Tú no diseñas el objeto, o no solamente el objeto, sino la experiencia que va a detonar. ¿Cuál es el juguete que has diseñado del que te sentís como más orgulloso? Yo no sé cómo llama en español esto. Es una categoría de juguete que se llama sorter, que es el típico juguete que uno mete como el triángulo en un hueco de triángulo, el círculo en un hueco de círculo. Es un juguete para entrenar asociación de formas y colores y cosas así. Hice un juguete que es así, pero no tiene formas geométricas, sino que tiene siluetas como de partes de cuerpo de un dinosaurio. Antes les había contado pues que yo tengo como una media obsesión con los dinosaurios. Entonces a mí ellos me fascinaban, y siento que es una cosa muy anacrónica. Siento que hoy en día también es una cosa fascinante. En concepto es un set como de paleontología. Ok. Es una tabla que tiene como formas en la que tienes que asociar la forma con el hueco, y son partes del cuerpo, pero son muy abstractas. Entonces cuando tú ves la pierna, no es una pierna, sino que es una forma medio geométrica, pero cuando lo sacas de la tabla, tienes la posibilidad de unir las partes y generar el dinosaurio y tenerlo como una figura para jugar. Oh. Entonces es un sorter, al mismo tiempo es una figura de dinosaurio. Y es algo que yo intento hacer mucho, y es que un juguete pueda tener más de una forma de juego, que sean varias lecturas. Y además cuando tú sacas las formas de la tabla, están impresas en ese hueco que dejas, como en esa suerte de excavación que tienes ahí, hay como unos huesos impresos. Oh. Entonces te acerca como a esa curiosidad que tienes con lo que ya no existe, con que el mundo no es solamente lo que conocemos hoy, sino que antes hubo otra cosa. Y segundo, ya como volverlo un juguete que sea clásico, como es un sorter, pero que al mismo tiempo tenga otras formas de juego. Cuando tú lo ves no pensarías que es un sorter, pero lo es porque como niños intentas poner las piezas de nuevo en el tablero y tienes que conectarlas con la forma que ves ahí. Entonces es como uno de los que más me gusta, que además hicimos varios. Hicimos un T-Rex, un mamut y un Triceratops. Y ese es típico juguete además, porque yo los estoy viendo todos en la página de Bio, porque sencillamente son unos objetos muy preciosos, y esto estará en las notas del episodio, pero les recomiendo a todos que miren la página de Bio para que vayan viendo esos juguetes porque son increíbles. Pero es también el típico juguete donde como el niño va a deliberadamente armar mal al dinosaurio y sencillamente como inventarse otras figuras, porque pues sí, es medio... Hay claramente una manera en la que se ensambla correcta esta vaina, pero también es como no, pero hay totalmente la libertad de ponerle las patas donde van los brazos y como jugar con esa figura de muchas maneras por lo abstracta, pero no, sí, está muy genial todo esto. Exacto, eso es otra cosa importante también, y aunque hay una respuesta, no decir que lo demás está incorrecto, porque tú también puedes crear algo que sea tu versión. Y yo siento que hay algo ahí como medio metafórico que es lindo, y es que queremos también enseñar eso, y es que el mundo, pues tú lo puedes ver de una manera, pero tu forma de ver el mundo es válida. Entonces, siento que los juguetes tienen que reflejar eso, siento yo. Que no tienen que tener pues pueden tener una respuesta, pero no tiene que ser la única. Y la idea de que el dinosaurio se pueda armar es un poco como una alusión como a lo que hacen los paleontólogos. Cuando tú encuentras unos huesos, ellos intentan imaginar cómo se veía ese animal vivo. Y hemos hablado mucho como de grandes empresas y vainas por el estilo, pero ahorita que mencionas, por ejemplo, sobre todo los artistas, como este de que Picasso tuvo un momento en el que hizo juguetes, sobre todo de madera y vainas así, quisiera saber si hay como grandes tradiciones de diseñadores dentro de la juguetería, o sea, como gente que todo el mundo dice como, no, todos conocemos los diseños de tal. Sí, bueno, hay algo importante, es que yo al trabajar aquí en Polonia me he permeado sobre todo de los nombres de esta área del mundo, porque pues en España habrá otros, en México habrá otros, pero los que he conocido más son los que tienen que ver con Europa, Central Europa del Este. Usualmente son artistas o gente que ha hecho otras cosas, como escultores o pintores que les da por hacer juguetes. Ajá. Y que se vuelven famosos, se vuelven un icono de alguna manera, terminan en un museo, pero no son juguetes como producidos masivamente. No es un juguete como que uno recuerde porque lo tuve cuando era niño, sino que se vuelve un objeto de arte más que un juguete como tal. Claro. Dudo mucho que muchos de los juguetes hayan sido realmente usados por niños.
Hay unos muy famosos, por ejemplo está Enzo Mari, que es un diseñador italiano, y él tiene es de hecho interesante porque él hizo un juguete muy importante, muy icónico para como los juguetes de madera, que es muy simple, es un rompecabezas en el cual cada pieza es la forma de un animal. Es decir, no es una forma de rompecabezas, sino que Ujú. es un animal, son animales que tú los puedes poner juntos en un bloque cuadrado. Como una Pangea, pero de animales. Exacto, sí, como algo así. Y esta idea, por la forma en cómo simplificó las formas de los animales, por la forma en cómo está hecho, es muy famoso y se ha replicado mucho en el mundo de los juguetes. Es muy interesante porque al parecer una cosa muy simple, pero cuando entras a diseñarlo, ves que es extremadamente complicado hacer que una forma parezca un animal, que se vea bien, que tenga cierto universo, digamos, estético común entre todas las formas y que además Todas casen. se pueda configurar junto con los demás para hacer una forma. Entonces me parece que es un alcance, digamos, de diseño muy valioso que no lo entiendes sino hasta que lo intentas hacer tú mismo. Entonces es de mis favoritos. Hay un uruguayo, un artista también que se llama Joaquín Torres García. Él es pintor, es famoso por las imágenes, digamos, 2D, como su obra artística, pero él tiene también una colección de juguetes que es increíblemente preciosa y que además exalta mucho las imperfecciones de la madera como material, como que no es extremadamente, no es perfectamente cortado, ni es perfectamente lijado, ni perfectamente pintado. Es totalmente intencional. Aquí en Polonia hay un diseñador que se llama Bartosz Mucha, muy artístico, diría yo. En República Checa hay muchos exponentes, sobre todo pues, se quería mencionar una chica que se llama Adela Fejkova y ella hace cosas en la barrera de arte y producto. Y de hecho para mí yo intento también cuando diseñar juguetes o para pues, el equipo en el que trabajo realmente, no es una cosa solamente mía, y es que esa línea entre arte y objeto no tiene que ser tan marcada. Yo creo que es de hecho muy interesante que el objeto esté como ambivalente entre esos dos universos. Como que puede ser ambas cosas y como arte también puede ser apreciado y sobre todo si es un arte producido masivamente, hay como una quimera ahí muy interesante que yo siento que no se hace mucho y nosotros tenemos esa posibilidad de hacer cosas medio artísticas que se puedan vender masivamente también. Y es casi un caballo de Troya uno decir como voy a aprovechar ya que estoy haciendo este juguete como para hacerlo una obra de arte, hacerlo un objeto precioso y como ver este arte reproducido a una escala que la mayoría del arte no lo es. Uno puede serlo, sí. Primero yo me adelanto y le digo a todos los oyentes de nuevo que vayan a la página de Bayo para empezar, que además van a ver muchos de los juguetes que nos mencionó Sebastián, que es bajo.eu. Absolutamente preciosos. Y ahí pueden encontrar el catálogo, es decir, es como plan de la tarde quedarse solamente viendo el catálogo. Entretener el ojo en la página de Bayo. Sebastián, sí, si alguien queda picado con este tema y con querer como ver más juguetes, ver más sobre esos diseñadores, ¿a dónde los podemos apuntar? Ya mencionaste un par de diseñadores, pero no sé, ¿hay algún Instagram de estas personas u otras empresas que vos recomendarías? Vean estos catálogos, vean estas cosas para conectarse más con estas corrientes de diseño. Y yo agregaría, si hay algún texto, película, lo que sea, sobre medio filosofía del diseño, porque también hemos hablado de eso, como del diseño y del juego y los juguetes, que te parezca también de pronto que puede ser interesante para la gente. Se me viene a la cabeza algo que yo siento que es fácil de encontrar y es que en Netflix hay una miniserie que se llama The Toys That Made Us. Me parece interesante como esa recopilación histórica de juguetes, como que uno puede ver la evolución y hay como, sí, elementos interesantes de esa miniserie. Los juguetes de madera como tal, más fácil me queda darles como de pronto marcas que existen, que pueden revisar, que también tienen cosas muy interesantes, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que hacen cosas no solamente de madera, sino de papel, que es otro material muy, muy interesante. Hay una que se llama Djeco, se escribe Djeco, una empresa francesa. Es muy grande, es una empresa grande, pero sobre todo tiene juguetes muy gráficos. Hay una empresa muy independiente de España que se llama Longi, se escribe Londji, y ellos hacen muchas cosas de papel. Hay una empresa también muy pequeña, o un proyecto que se llama Cthulhu, con K, Cthulhu, y es de Ajá. República Checa, que ellos sí hacen juguetes de madera en una filosofía, digamos, semejante a la nuestra y que me parecen inspiradores y
muy importantes también ahorita. Se me viene a la cabeza una empresa en Japón que no hace juguetes, pero sí, ellos tienen muchos juguetes para los que quieran meterse a ver cosas del mundo, porque Ajá. ellos compran en todo el mundo. Es una empresa japonesa que se llama Burnelund, y esta empresa, pues sí, compra juguetes de nosotros, de otra gente, de plástico, de todo tipo. Ver su catálogo es ver qué hay en el mundo de los juguetes. Entonces me parece chévere como dar una mirada. Y pues obviamente nosotros, Bio Wooden Toys, en la página que ya Alejo nos había dicho, es www.bajo.eu. Sebastián, muchísimas gracias. Sebastián, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. También si quieren revisar mi trabajo personal, me pueden encontrar en Instagram como Sebastián-Rubiano. Y Bio tiene @Bio Wooden Toys en Instagram. Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes. Y a nosotros nos encuentran en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón. Nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón@gmail.com. También estamos en Patreon, que es una forma de apoyar, digamos, la realización de todo este trabajo y de todos los episodios de Expertos de Sillón, pero que al mismo tiempo les da acceso a nuestra comunidad de oyentes en Discord, que es un espacio en el que simplemente conversamos sobre distintas cosas que tal vez quedan pendientes o quedan ahí en los episodios con muchas personas que escuchan Expertos de Sillón. Así que si quieren hacer parte de esa comunidad de oyentes y de paso apoyar financieramente Expertos de Sillón, lo pueden hacer en Patreon, que es patreon.com/expertosdesillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.